Buenas tardes. Reyes. Eso es. Hola, Reyes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, que únicamente Vicente. Vicente Olmos. Yo tengo la cámara abierta. No sé si se ve o no. Pues ya está. Sí, Ahora aquí mismo. te vemos, sí. Pues cuando quiera, Cipriano. Bueno, pues buenas tardes a todos los intervinientes, los que habéis considerado que es una jornada interesante, que sin duda lo es, porque sobre todo por lo absolutamente novedoso. Y daros la bienvenida, esperar que todos estéis bien, todos y todas, y muy especialmente a los ponentes de esta tarde. Don Reyes Rodríguez Zarza, que es el responsable del registro de impagados judiciales, don Eleazar González Sainz, que es el director de negocio del registro, y por último el compañero Vicente Olmos, abogado, que nos va a contar al parecer un caso práctico de cómo se utiliza este sistema, que yo creo que es tan novedoso y además yo creo de tanta utilidad, ¿no? Evidentemente este servicio es un sistema que es accesible a través de nuestra firma electrónica ACA y que ya está operativo y de hecho, aunque fuera presentado en el Congreso Nacional de la Abogacía, el 12º Congreso celebrado en la ciudad de Valladolid en el 2019, pues en su primer año de existencia ya ha gestionado 9,8 millones de euros de deuda y más de 7.000 abogados se han registrado en el mismo. Con esta jornada lo que pretendemos es acercarnos a este servicio, que sin duda puede ser de una gran utilidad para todos los abogados en ejercicio y que fue creado por el Consejo General de la Abogacía Española, y se trata de un novedoso fichero online de morosidad pionero en nuestro país para recoger información sobre deudas superiores a 50 euros, líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme, aportadas por los abogados, pero lógicamente tienen que requerir la previa autorización de sus clientes para que puedan incorporarla al citado registro. En definitiva, es una plataforma que presta un servicio de gestión de cobro realizada por los abogados, le da un valor añadido de difusión a sus reclamaciones y se trata de asegurar la satisfacción de la deuda mediante el empleo pues, de la presión social y económica que supone la inclusión en un fichero de morosidad. Por tanto, este servicio, este registro, no es sustitutivo de la labor del abogado, sino complementaria a esta. Evidentemente, esto nos va a dar un estudio de situación cuando vayamos a contratar con cualquier cliente o vayamos a reclamar una deuda a cualquier contrario, que esta información creo que es básica para abordar con éxito pues, en nuestro trabajo y sobre todo la finalidad del mismo en el ámbito de la reclamación de cantidades, ¿no? Si evidentemente comprobamos que en el registro pues, no figura como moroso, pues ya tenemos ahí una pega, creo que esencial a la hora de determinar si es interesante o no promover el procedimiento y así asesorar también a nuestros clientes. Bueno, y dicho esto, reiterarle el agradecimiento a los ponentes de esta tarde y yo ya no ocupo más espacio porque es a ellos a los que les toca intervenir y explicarnos este sistema. Muchas gracias. Gracias a todos a esta charla online informativa acerca de uno de los proyectos más ambiciosos de la abogacía española. Gracias, por supuesto, también al colegio por darnos esta oportunidad de presentarlo y al decano también por acompañarnos. Si en algún momento veis que se corta o que no se me escucha con claridad, por favor, decírmelo y repetimos otra vez que sea necesaria. Lo primero que quería deciros es que la transformación digital en el sector es un hecho y proyectos como el que os vamos a presentar hoy aquí es buena prueba de ello. La abogacía española está siempre desarrollando proyectos que facilitan la labor de los colegiados y este proyecto pionero en el mundo está llamado a convertirse, con ayuda de todos, en una herramienta al servicio de la abogacía y de la justicia. Si queréis, vamos a compartir una presentación. Vamos a ir siguiendo. Mi compañera Reyes, que es la responsable legal, luego os hará
con profundidad pues el diagnóstico de herramienta, cómo funciona la realidad del mismo, y yo os voy a poner en situación del mercado, quiénes son los integrantes de esta compañía, y os vamos a ir explicando. Al final de la presentación haremos un turno de preguntas, si os parece bien, para cualquier duda, y si nos dejara tiempo también haríamos una demo de cómo se sube esa duda a la plataforma para que veáis que es muy sencillo e intuitivo. Las empresas que integran este proyecto, por un lado tenemos a Everis y NT Data Group, que es una consultora multinacional, es una de las compañías más grandes del mundo, la compañía estatal de telefónica de Japón. En España, pues, hay proyectos muy importantes, tanto de origen militar como también proyectos muy tecnológicos, como es el que tenemos ahora mismo entre manos con el registro de impagados judiciales, que requiere de una plataforma para manejar todos los datos y, sobre todo, hacerlo de manera muy, muy rigurosa. Por otro lado, tenemos a Informa DIB, es una sociedad anónima estatal, líder en el suministro de la información comercial. Es la filial del grupo CESTE, una empresa semipública, y ahora mismo es la empresa que tiene prácticamente la cuota de mercado en cuanto a información financiera y empresarial. Por supuesto, el Consejo General de la Abogacía Española, como punta de lanza de este proyecto para hablarlo y para darle rigurosidad. Y tenemos también a ICIRRED, que es la startup granadina que ha desarrollado el área de negocio y que ha aglutinado. La situación actual, pues en el contexto surge el registro de impagados judiciales. La idea original fue de un compañero vuestro de Granada, Enrique Zarza, el despacho para el año 2007, más o menos, cuando llegó el hecatombe del sector inmobiliario, empezaron a llegar pues, las devoluciones de pagarés en grandes cantidades, y Enrique pues, se dio cuenta de que había deudores a los que se le iba a instar en un procedimiento judicial y ya le tenían puesto otro pleito en su despacho con otro acreedor. Es decir, estaban poniendo pleitos en el mismo despacho, el mismo deudor con diferente acreedor, y ellos no lo sabían. Aquel entonces se entendía como los acreedores, que solían ser proveedores de material de construcción en este caso, pues no se habían protegido de los impagos compartiendo información entre ellos. A raíz de este problema, investigó y se dio cuenta que solo los bancos a día de hoy estaban medio organizados con los ficheros ya conocidos como Experian, RAI o seguro que ASNEF, que quizás sea el que más conocéis, y que solo ellos eran los que compartían información sobre los impagos. Son las entidades financieras, suministradoras, seguros de riesgo y entidades de comunicaciones de este país estaban compartiendo sus deudas en estos ficheros de morosidad. Todo el mundo sabe lo que supone estar en uno de estos ficheros, que es que le cierren el crédito con las entidades financieras. ¿Y qué pasa? Pues que estos ficheros tan solo cubren el 20%, como podéis ver en la diapositiva de este ICB que representamos, de la deuda mora de todo el país. Estos ficheros tan solo cubren el 20% de toda la deuda, es decir, la parte superior del iceberg. Si tú ahora mismo quieres adoptar una política de riesgo para tu empresa o para un cliente y consultar si la otra parte es solvente o un pagador, estos ficheros te van a responder con la información de la que disponen, que es ese 20% que comentábamos, con la parte superior. Por ejemplo, un empresario que tiene el banco al día, los pagos de suministros, a Vodafone, Canal Plus, pues no aparece en un fichero de morosidad, pero sin embargo puede estar financiándose con las deudas a los proveedores sin pagar a los empleados, sin pagar alquiler, un montón de morosidad que no consta en ningún otro registro. Entonces, este proyecto nace basándose en la economía colaborativa, donde las personas puedan compartir dicha información en una plataforma, en este caso las sentencias judiciales firmes, donde esta información no está llegando a ningún sitio. Además, como luego se explica en la compañía de Reyes, el funcionamiento del registro de impagados judiciales es una potente herramienta también de recobro, porque gracias a la comunicación que tenemos con el sistema financiero, pues podemos decirles que este señor no paga y tiene una sentencia judicial firme que la avala.
por lo tanto es una deuda no cuestionada. Actualmente son más de 10 millones de euros, como comentaba el decano, que hemos subido a la plataforma en un año, y cada mes crece exponencialmente los usuarios registrados, los letrados, y que hacen uso de la herramienta. Por lo tanto, pues estamos viendo ese efecto bola de nieve, porque es una herramienta muy útil entre la profesión. En cuanto a las cifras, en el año 2018 se han ejecutado alrededor de unos 2,3 millones de sentencias. Lamentablemente, miles de ellas son infructuosas, y el cliente que, teniendo una sentencia favorable, intenta ejecutarla y el deudor condenado pues no tiene nada más que el DNI a su nombre, pues crea una frustración y no se ve satisfecho por muy buen trabajo que se haya hecho o por muy brillante que sea el abogado. Si el cliente no cobra su deuda, el pleito no sirve para nada, y creemos que es obligación del abogado el hacer todo lo posible para que su cliente cobre, y para ello hace este registro de impagados judiciales como herramienta de ayuda a ese recobro y de prevención. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Reyes, que os va a profundizar en la herramienta, como comentaba. Muy buenas tardes, gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real y a todos los presentes por haber mostrado vuestro interés en el registro de impagados judiciales. Mi objetivo esta tarde es daros a conocer esta herramienta que, como ya nos han adelantado los compañeros, creo que va a ser de grandísima utilidad para todo el colectivo. Entenderéis que son muchísimos los problemas que tenemos los abogados para ejercer la abogacía actualmente. Nos encontramos con una grandísima saturación de los juzgados, con un gran número de sentencias infructuosas, con que no hay medios ni materiales ni personales como para poder dotar de agilidad a la justicia, y con que esas sentencias que se quedan sin cumplir generan no solo una frustración para el abogado que interviene en el asunto, sino también para los clientes que consideran que su abogado no ha hecho para ellos todo lo que podía. Se genera una sensación de desconfianza en el cliente. Además, estaréis conmigo en que casi todos los compañeros tenemos un problema común, que es el de los impagos. Son muchísimos compañeros los que incluso después de jurar una cuenta no consiguen poder cobrar. Para explicaros cómo funciona el registro de impagados judiciales, me gustaría primero hacer una visión global, la hago a través de esta diapositiva, y después entraré a hacer un detalle más pormenorizado de lo que es la herramienta. Esta diapositiva me gustaría que la mirarais de abajo arriba para que entendáis bien cómo va el flujo de la información. Como ya nos ha adelantado el decano, el registro de impagados judiciales es una plataforma online que nos permite a los abogados hacer una reclamación de cantidad reconocida en resolución judicial firme, ya sea un auto, un decreto, una sentencia, un laudo arbitral, de una manera mucho más eficaz de lo que hacemos hasta ahora. Vosotros accederéis a la plataforma entrando a través del portal de servicios de Red de Abogacía, y una vez que os registréis, nosotros iniciamos un procedimiento automatizado de reclamación de deuda. Ese procedimiento automatizado de reclamación de deuda va a concluir o bien con el pago de la misma, con lo cual el procedimiento habría terminado, o en caso contrario acabará con la inclusión del deudor en el fichero de morosos RIG. Este fichero de morosos es totalmente pionero, revolucionario, y la novedad del fichero radica en dos aspectos. Por una parte, en el tipo de deuda que recoge, que no es otra que la deuda que vosotros gestionáis en vuestros despachos. Esa deuda silenciosa de la parte de abajo del iceberg que hemos visto anteriormente, que hasta ahora no se estaba en ningún fichero y por lo tanto tampoco era tenida en cuenta. La segunda gran novedad del fichero radica en que esa información de pensiones de alimentos, de impago de cuotas de alquiler, provenientes de una indemnización, de una liquidación de gananciales, de una partición de una herencia, toda esa deuda que vosotros gestionáis va a llegar a millones de usuarios. Esa es la segunda gran novedad del registro. ¿Y cómo llega la deuda a los millones de usuarios? Pues veréis, tenemos dos vías para que esa información de la deuda fluya. Por una parte, todos los abogados del país
de manera gratuita y vía consulta directa, van a poder consultar la información que otro abogado ha publicado en el fichero de morosos RIG. Imaginad, por ejemplo, un particular que es vuestro cliente que va a celebrar un contrato de alquiler. Os pedirá que consultéis el registro de impagados judiciales y si su futuro inquilino figura inscrito en el fichero RIG, probablemente le va a denegar la contratación. Igual podéis imaginar una empresa que vaya a hacer una venta de mercancía a otra empresa y se la quiera financiar o aplazar el pago. En ese caso, os pedirá a vuestro cliente que consultéis si ese futuro cliente suyo está incluido en el registro de impagados judiciales y de figurar inscrito, pues se le denegará la contratación o en su caso se le denegará ese aplazamiento o ese fraccionamiento de la deuda. La otra gran vía que tenemos para que la información fluya de abajo arriba es a través de Informa. Informa, como ya os ha adelantado Eleazar, es una mercantil estatal, pertenece al grupo CESTE y es líder en el sector de la información comercial y el riesgo. Con ellos tenemos suscrito un contrato de prestación de servicios en virtud del cual ellos pueden acceder a nuestra base de datos de personas jurídicas e incluyen esa información en sus informes comerciales. Los informes comerciales de Informa son consultados a diario por el 95% de los bancos, antes de conceder un préstamo, antes de conceder una hipoteca. Son consultados por todas las entidades financieras antes de conceder un crédito al consumo. Son consultados por las empresas, ya sean grandes empresas, pymes o autónomos. Como veis, y tal y como ha dicho el decano, estar incluido en un fichero como el registro de impagados judiciales va a generar una presión social y económica en el deudor que se va a ver obligado a ponerse en contacto con el abogado que subió la información a la plataforma, bien para llegar a un acuerdo de pago o para pagar. Le va a afectar a su capacidad crediticia, a su reputación empresarial y se va a ver abocado al pago. Otro de los grandes valores que tiene el registro de impagados judiciales, su valor diferencial, está en que mejora cualquier proceso de rating o scoring que hasta ahora llevaban las entidades financieras, los bancos. ¿Por qué? Pues porque los bancos hasta ahora solamente hacían los procesos de rating o scoring con los valores que tenían, con la información que disponían, que era la de la parte de arriba del iceberg, ese 20% de deuda que hasta ahora era visible porque se registraba en los ficheros. Pero la deuda de la parte de abajo del iceberg, la deuda que vosotros gestionáis en vuestros despachos, esa deuda silenciosa no la podían tener en cuenta porque no se registraba en ningún sitio. Con lo cual, antes de que existiera el RIG, a la hora de conceder un préstamo o un crédito, el banco solamente podía ver si el prestatario había pagado su hipoteca, había pagado sus préstamos, si debía algo a las entidades de suministro, si había devuelto algún efecto, pero no podía tener en cuenta como ahora si ha pagado a sus proveedores, si ha pagado a sus empleados, si ha pagado la pensión de alimentos de su hijo. Ahora, si ese prestatario no ha pagado la deuda de la parte de abajo del iceberg, aparecerá en el registro de impagados judiciales y ese préstamo será denegado. Por lo tanto, le ofrecemos una información a las entidades bancarias que hasta ahora no disponían de ella. Como veis, el método RIG está basado en la economía colaborativa por la que millones de usuarios se benefician de la información compartida. Y como ha dicho Eleazar, para vosotros una maravillosa herramienta de recobro y una potentísima herramienta de consulta para evitar impagos futuros. Recobro y consulta para evitar impagos futuros. ¿Y qué deudas son las que vais a poder publicar en el registro de impagados judiciales? Vais a poder publicar deudas que sean ciertas, vencidas, exigibles, reconocidas en resolución judicial firme, auto, decreto, sentencia, laudo arbitral, que no sean inferiores a 50 euros y que tengan una antigüedad máxima de permanencia en el fichero de 5 años desde el vencimiento de la obligación. Es muy importante que recordéis este plazo de 5 años. Es un plazo de caducidad, no de prescripción. Y ese plazo de caducidad se va a contar desde el vencimiento de la obligación. Vosotros como abogados sabréis que en algunos casos ese plazo del vencimiento de la obligación lo vamos a poder contar desde la sentencia, desde el auto, desde el decreto, en definitiva desde la resolución judicial firme, pero habrá casos en los que no coincida y nos tengamos que retrotraer a un momento anterior. Por ejemplo,
va a coincidir cuando estemos hablando de una indemnización, cuando estemos hablando de una modificación de medidas, una liquidación de sociedades gananciales, en una partición de una herencia, o si hay una condena al pago solidario a un deudor que antes no figuraba y que ha sido condenado y desde ese momento surge su obligación al pago. No coincidirá, por ejemplo, en el caso de una deuda reclamada por cuota de comunidad de propietarios que hayáis hecho a través de un procedimiento monitorio y no haya habido oposición. En ese caso, a vosotros lo que se os dará un auto de archivo del procedimiento, pero desde ese auto no vais a poder contar el plazo de vencimiento de la obligación, sino que os tendréis que retrotraer al momento en que se liquidó la deuda en la Junta General de Propietarios. Es muy importante que tengáis en cuenta ese plazo de esos 5 años para que podáis subir la deuda bien. No obstante, nosotros tenemos un equipo legal que si en algún momento subís una deuda que no pudiera prosperar, se os avisaría y se os devolvería el dinero. ¿Y quién aporta la información al fichero RIG? La información la vais a poder aportar siempre los abogados. El fichero RIG es un fichero creado por abogados, diseñado por abogados y para su uso por abogados. Está previsto que en un futuro la plataforma la puedan usar también los procuradores y los graduados sociales, pero actualmente no es el caso, solamente está diseñada para los abogados. ¿Qué deuda es la que vais a poder aportar? Pues bien, deuda propia, deuda en la que vosotros seáis los acreedores, como por ejemplo en una jura de cuentas, o deuda de vuestros clientes. Cuando actuéis en nombre de vuestros clientes y ellos sean los acreedores, tendréis que hacerlo a través de un modelo de representación. Nosotros en la plataforma ofrecemos un modelo, pero si queréis podéis hacerlo pues, a través de poderes o a través de un modelo que vosotros mismos elaboréis. ¿Y quién puede consultar el fichero de morosos RIG? El fichero de morosos RIG lo va a poder consultar siempre, insisto, a través de su abogado, cualquier persona que goce o bien de la autorización del afectado o si no tiene autorización del afectado, que goce de interés legítimo en conocer esa información. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que goza de interés legítimo aquel consultante que mantiene con el afectado deudor un contrato vigente que implique el abono de una cuantía pecuniaria o también goza de interés legítimo el que vaya a celebrar un contrato futuro con ese afectado deudor que implique un fraccionamiento de la deuda o una facturación periódica. En esos casos podréis consultar el fichero de morosos. ¿Y cómo es el proceso de inclusión de una deuda en el fichero? El proceso de inclusión de una deuda en el fichero es muy fácil, cómodo, muy sencillo. En menos de 5 minutos accedéis a la plataforma a través del portal de servicios de red de abogacía con vuestra tarjeta ACA, os registráis y una vez registrados se os va a pedir una información muy básica acerca del deudor, el acreedor, la deuda, la resolución judicial que ha sido dictada, el procedimiento en el que ha sido dictada y una vez que esa información ha sido subida a la plataforma, acaba vuestro trabajo. A partir de ahí, el equipo de validación del RIG estudiamos la información que habéis aportado y la documentación que habéis aportado y si consideramos que reúne los requisitos pertinentes, enviaremos un primer requerimiento de pago al deudor en nombre del acreedor y con el membrete del abogado, concediéndole un plazo de 5 días para que pueda pagar la deuda, con la advertencia expresa de que si en esos 5 días no paga, va a ser incluido en el fichero de morosos. Si transcurren esos 5 días y el deudor no paga, le enviaremos una segunda notificación, esta ya en nombre de la plataforma, la empresa que mantiene el sistema, que es Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, que es la que ha constituido el Consejo General de la Abogacía para este efecto, para este proyecto del RIG. Y en esa segunda notificación informaremos al deudor de que ya ha sido incluido en el fichero de morosos RIG y le concederemos un plazo de 30 días para que pueda ejercitar sus derechos ARSOL, para que pueda defenderse. Acceso, rectificación, limitación, oposición. Si durante esos 30 días los datos van a permanecer aún bloqueados, no son visibles. Si durante esos 30 días el deudor no paga o no ejerce su derecho ARSOL, o bien ejerciéndolo no prospera la reclamación por considerar que no reúne los requisitos pertinentes, los datos que estaban bloqueados se desbloquearán y a partir de ahí serán visibles para cualquier abogado colegiado del país que podrá acceder a ellos vía consulta directa
o bien para que se le pueda dar difusión a la información a través de Informa, como he explicado en la primera diapositiva. Os he comentado que el registro de impagados judiciales nos daba dos opciones. Por una parte, la opción de recobro y por otra parte, la opción de consulta para prevenir impagos futuros. Esa opción de consulta la podíais hacer por dos vías. Bien por vía consulta directa como abogados de manera gratuita o bien a través de Informa. En esta diapositiva os muestro un informe de consulta cómo sería hecha a través del abogado directamente. Aparecerían los datos del abogado con su DNI y os daría la información relativa al NIF que consultéis. Os dará la información de fecha, origen de la deuda y el importe reclamado. Si por el contrario la búsqueda la hacéis a través de la mercantil Informa, esta sería la muestra de esa búsqueda. Os aparecerá una pantalla en el informe comercial de empresa de Informa en la que os dirá que el CIF que habéis solicitado figura inscrito en el registro de impagados judiciales. Y una vez que pinchéis en esta parte que os he mostrado en rojo, se os desplegará esta segunda pantalla que hay a la izquierda en la que se os facilitará la información de la deuda. Informa, además de mostrarnos la información del registro de impagados judiciales, está colaborando con la Abogacía Española y una de las cosas importantes que nos ofrece es un informe de empresa diseñado especialmente para nosotros. El personal de Informa se ha sentado con la Abogacía Española y ha escuchado las necesidades de nuestro colectivo para saber de toda su extensa base de datos cuáles eran los datos que a nosotros nos interesaban, nos resultaban trascendentes a la hora de conocer perfectamente al contrario, a la hora de poder tomar decisiones más importantes. Y lo que ha hecho es diseñarnos ese informe a medida que ahora podéis conseguir de manera gratuita, porque solo con acceder al enlace de e-Informa, registrando en el enlace de e-Informa a través de la web www.abogacía.es, podéis conseguir 3 informes de manera, como he dicho, gratis. A mí me parece que es de gran utilidad, creo que os pueden servir y encima, pues, siendo gratis, creo que debéis usarlo. El registro de impagados judiciales cumple, por supuesto, con toda la legalidad vigente, tanto en materia de protección de datos, en materia de protección del derecho al honor, respeta todos los requisitos que nos exige la Agencia Española de Protección de Datos y, por supuesto, cumple con los valores del Código Deontológico. Cumple con el deber de secreto profesional, que es una de las cosas que más preocupa a los compañeros, porque el deber de secreto profesional no se estará vulnerando cuando subáis información que es propia, por ejemplo, en una jura de cuentas, y tampoco lo será cuando subáis información de vuestros clientes, porque lo haréis a través de ese modelo de representación del que hemos hablado antes. El RIG nos muestra muchísimas ventajas, nos ofrece muchísimas ventajas, que ya las habréis ido descubriendo a lo largo de la exposición. Es fácil, agiliza el recobro, nos permite consultar impagos para prevenir deudas futuras, es un complemento, un soporte en la relación con nuestros clientes, que antes hablábamos de que se quedaba dañada cuando no se podía cumplir la sentencia. Ahora el cliente verá que estáis haciendo todo lo que podéis por él. Es un método muy cómodo, muy sencillo, ya habéis visto que en menos de 5 minutos subís la información. Es un servicio totalmente transparente, vais a estar informados en tiempo real del estado de vuestra reclamación y también se os va a asignar un tramitador que os va a ayudar en toda la operativa que tengáis, ya sea legal o técnica, y el precio es muy competitivo. Ascenderá a 29,90 o a 39,90 sin más comisiones ni más suscripciones, dependiendo de la modalidad que elijáis para el primer requerimiento de pago. Habíamos hablado que había un primer requerimiento de pago y luego una notificación de inclusión. La notificación de inclusión siempre se hace a través de carta certificada, pero la notificación, el requerimiento de pago, perdón, se puede hacer por 2 vías, carta certificada o burofax. Si elegís carta certificada, el importe será de 29,90 y si elegís burofax, será de 39,90. Bueno, ¿y qué mejor manera de demostraros que el registro de impagados judiciales funciona que os lo diga en nuestro primer lección? Os dejo con él. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes y gracias por la presentación, Reyes. Entiendo que se me escucha. Bueno, pues os cuento el caso. Yo conocí el registro de impagados. Calculo que, como la gran mayoría de los compañeros que recibimos la revista de la Abogacía Española, apareció allí cuando fue el verano del 2019. Y bueno, pues lo llevaba en la cabeza. Me vino un cliente en otoño, sobre octubre de 2019, y bueno, venía con la renuncia del anterior letrado por problemas con ellos, con una ejecución pendiente desde principio de 2018. En la ejecución apenas se habían conseguido algún dinero y bueno, sí se habían hecho bastante cosas bien, algunas otras cosas mejorables, pero bueno, estaba todo más o menos hecho. Yo sinceramente le dije al cliente, digo, mira, entre alguna cosa más que se me ocurre, también está esta herramienta nueva, digo, tiene este coste, es un coste reducido, y me dijo, pues prueba. Y entonces probamos pues como una herramienta más novedosa que sinceramente tampoco que tuviese una esperanza tremenda. ¿Cuál Disculpa, fue? Vicente, ¿puedes encender la cámara? Al poco tiempo recibo una llamada de la parte contraria que ya querían pagar todo el principal. Al final... Vicente, no sé si me escuchas, Vicente. Si puedes, Sí. si quieres encender la cámara y así te ven. Sí, ¿así? Eso es. Perfecto. Vale. Pues lo dicho, que cuál fue mi sorpresa con que recibimos la llamada de la parte contraria en que querían pagar el principal. Al final, ¿qué conclusiones saca cuando te sucede esto? Pues que nunca sabe a la parte contraria dónde le va a doler. Las personas, el deudor en este caso va a intentar prorrogar el pago si no tiene un buen asesoramiento, porque al final si tiene un buen asesoramiento y la sentencia firme, a alargar la agonía, pues... Pero bueno, entonces no sabe dónde va a doler. Entonces, como es una herramienta más y al final está ahí y tiene un coste bastante reducido, pues es una herramienta que yo sinceramente en el despacho la he instaurado casi como el ABC. O sea, ya recurro a ella sistemáticamente. ¿Por qué? Porque al final también te sirve como notificación. Dices, pues mira, si tengo la resolución firme y hago la misma notificación, 2 pájaros por un tiro, pues así me va bien. Y poco más que decir, que a la misma vez que la estoy usando como carácter para adquirir fehaciencia cuando tengo alguna deuda que recobrar, pues también el método consultivo, es decir, ya los clientes van conociendo el tema, porque claro, ya se ha corrido la voz y tal, y me dicen, oye, pues consúltame, mira, voy a hacer un contrato con fulano y fulano, pues no sé yo si me va a pagar y tal, pues consúltame y tal, pues entonces ya lo usas como método preventivo, por así decirlo, con el tema de los clientes. Entonces, esa es la experiencia, al final el cliente quedó encantado y yo también, sinceramente, porque ver que se hace todo y tan rápido, dices, vaya, pues ha dolido y ha sido efectivo, entonces todos contentos. Así que un placer contar el caso y a pasar muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Ahora, si os parece, como tenemos tiempo y vamos muy bien, vamos a hacer una demo de la herramienta para que veáis que todo lo que os hemos explicado, tanto Reyes como yo y como Vicente, pues se plasma en realmente una usabilidad del fichero muy sencilla. Voy a compartir pantalla y os voy a ir explicando los pasos. Bueno, lo primero es que si entráis, podéis entrar en herramienta o bien a través de la página web de www.registroimpagadosjudiciales.es o bien a través de la página web de Abogacía. Si entráis en portada de Abogacía, tenéis aquí acceso o bien si no, te oye muy entrecortado. En el apartado se te oye muy entrecortado, Eleazar. De servicios. ¿Se oye mal, no? Se te oye entrecortado. Vale, voy a intentar hacerlo más visual que hablar mucho. Vale, aquí veréis el portal de servicios de abogacía.
también el acceso a los informes que comentaba con anterioridad Reyes, en el cual tenéis 3 gratuitos, como viene comentado Reyes, y un poquito más abajo tenemos el registro de impagados. Aquí para acceder necesitarías tener tarjeta ACA, pero bueno, os lo voy a enseñar como si ya hubiésemos accedido a la plataforma con la tarjeta ACA. En la primera pantalla podéis elegir entre las 2 modalidades de notificación, dependiendo de la notificación, la primera notificación que comentaba mi compañera, o bien por carta certificada o bien por burofax. Si accedemos, en el primer paso es llenar tus propios datos. Si accedes con tarjeta ACA, estos se autocompletarán para poder no tener que rellenarlo cada vez que utilicemos la herramienta. Y aquí el primer apartado importante. Tanto si actúo en nombre propio o como si soy representante del acreedor, deberemos de seleccionar una casilla. Aquí os podéis descargar el modelo que hacía referencia a Reyes para poder adjuntarla luego en los documentos. En el siguiente paso vamos a encontrar ya de la persona o entidad acreedora, que como hemos dicho antes, esto se rellenará una única sola vez y así cuando utilicemos la herramienta en veces consecutivas, pues se puede autocompletar y este paso lo evitaremos. Aquí simplemente con los datos de la persona o entidad acreedora. El siguiente de la persona o entidad reclamada, ¿vale? Este buscador que tenemos aquí es un buscador predictivo. Aquí o bien el nombre de la empresa o bien por el NIF podemos buscarla y automáticamente nos saldrá esa empresa y se autocompletarán pues tanto la razón social como la dirección como el NIF. Vale. En el siguiente paso ya habría que aportar los datos de la deuda en sí. Aquí introduciríamos pues la fecha en la que se originó o venció la deuda. A ver, aquí por ejemplo vamos a poner el año 2017, por ejemplo, y la deuda, pues por ejemplo esta cantidad, ¿vale? Si queréis añadir más reclamaciones o otra deuda, pues simplemente sería pinchar y incluir más apartados. ¿Cómo se originó la deuda? Aquí tenéis todos los desplegables, el tipo de resolución. Aquí si existe o no una resolución judicial favorable firme, porque si no, automáticamente la plataforma no te dejaría continuar. Por tanto, damos por hecho que sí que tenemos esa sentencia judicial firme. Aquí pues estaríamos introduciendo los datos del juzgado y demás, ¿vale? Y una vez que hemos completado, simplemente el IBAN del acreedor. Aquí yo he completado ya con los datos del IBAN nuestro para enseñaros el siguiente paso, que sería la previsualización del modelo, el requerimiento de pago que se le notificaría o que se le enviaría al deudor en este caso. Una vez que validemos que todos los datos están correctos, simplemente pincharíamos en tramitar y se haría la consulta. Es muy importante, lo ha comentado antes Reyes, pero voy a hacer hincapié en que durante todo el proceso que acabáis de ver tenéis siempre este apartado de ayuda, que es un chatbot, en el cual podéis interactuar con uno de nuestros responsables del departamento jurídico que dirige Reyes y que cualquier tipo de duda os lo puede solucionar al momento. Si preferís un teléfono para llamar por teléfono, pues lo tenéis disponible dentro de la página, a ver si lo encuentro, lo tenéis aquí, 910 30 20. Y nada más, como habéis podido observar, en tan solo 10 minutos se puede subir esa deuda a la plataforma. Y ahora, si os parece bien, si tiene alguna duda que quiera que le resolvamos en el momento. El acceso al registro de impagados judiciales para consulta es gratuito con la firma ACA. Correcto, sí. Todo lo que sería la consulta es gratuito para los letrados, correcto, con tarjeta ACA también. Y como ha comentado Reyes, que ahora si quieres, Reyes, explícales de nuevo lo que se necesita para realizar esa consulta. Bueno, para realizar la consulta basta con que tengáis la autorización del afectado
o, si no tenéis la autorización del afectado, que gocéis de interés legítimo. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que gozará de interés legítimo el consultante que mantenga vigente un contrato que implique el abono de una cuantía pecuniaria con el afectado, o el que vaya a celebrar un contrato futuro que implique el fraccionamiento de la deuda o una facturación periódica. Reyes, la autorización del cliente, ¿cómo se instrumenta? Has hablado que tenéis un documento tipo, ¿lo podríamos ver? Sí, el documento tipo, el azar, ¿lo podrías localizar el modelo de autorización? ¿Te lo puedes descargar? En cualquier caso, os voy adelantando. La autorización que figura en la plataforma, esa solamente la necesitamos para registrar deuda de nuestro cliente. Para hacer la consulta no hay que descargarse esa autorización. Correcto. Para hacer la consulta, el modelo de autorización lo podéis elaborar vosotros y simplemente pues, que os autoricen a consultar. Si no conseguís esa autorización, le notifiquéis al futuro la persona con la que vaya a contratar en el futuro, le notifiquéis simplemente que vaya a consultar, que tenéis derecho a consultar porque vaya a celebrar un contrato con él en el futuro y queréis saber si figura inscrito o no. Pero ahí va a estar una notificación. Reyes, pero ¿cómo mandamos esa autorización para que la veáis vosotros? La escaneáis y la subís junto con la sentencia. Ajá, vale. No ante cualquier duda que os surja de cómo puedo subir algo a la plataforma, en el chat que os ha hablado Eleazar, o bien en el teléfono, pero en el chat vais a poder tener constantemente un asesor que os va a informar de cómo debe hacer la subida de información a la plataforma. Vale. O si os surge alguna duda, ¿esta estará en plazo, no estará en plazo? Cualquier duda que tengáis, el equipo jurídico la resuelve sobre la marcha. ¿Vosotros físicamente qué estáis? ¿En el Consejo General? Eleazar está físicamente en el Consejo y yo estoy físicamente en Granada, en la oficina de ICIRRED. Los inventos de la técnica. Vaya. Oye, ¿y hasta ahora qué porcentaje de éxito habéis tenido de recobro? Aparte del caso que nos ha expuesto Vicente, ¿ha habido más recobros? Sí, el caso de Vicente es el primero que se recobró con éxito. Ha habido más casos de recobro. Ahora mismo, por ejemplo, el mercado, lo que serían las empresas que se dedican también al recobro, tienen una tasa de recuperación entre un 5 y 7%. Nosotros es pronto porque, como bien sabe el decano, llevamos prácticamente de noviembre, que es cuando me incorporé también el consejo con la herramienta, y los datos que tenemos ahora mismo entre las notificaciones, el envío y demás, pues estamos ahora mismo con los primeros casos ya surgiendo. Pero nuestra tasa de recuperación supera ese 5 o 7% que es el que se establece en el mercado, y ahora mismo pues tenemos entre un 9 y un 11 de éxito con respecto a las reclamaciones que estamos haciendo. Es verdad que ahora mismo estamos incrementando esa tasa y la vamos a aumentar y lo vamos a avanzar un poco también en exclusiva, porque hemos llegado a un acuerdo también con uno de los ficheros más importantes que os hemos comentado con anterioridad, para que también sea visible a través de ellos y, por tanto, esperamos duplicar con suerte esa tasa conforme también se vaya pues, limitando esa capacidad crediticia que tienen los afectados. Luego también, evidentemente, hay casos como el de Vicente en el que es inmediato y hay casos en los que a lo mejor de repente van a pedir un crédito no en el mes siguiente, pero lo van a pedir en los próximos 6 meses o en un año, y será entonces cuando esa herramienta sea efectiva porque se le anula esa capacidad crediticia. Claro, durante 5 años. Otra pregunta. Imaginaros, por ejemplo, el caso de Vicente, que consigue éxito y recobra, y Vicente se calla y no dice que ha recobrado. ¿Ese moroso continúa en la lista o cómo controláis eso? Es una responsabilidad del abogado. El abogado, igual que sube la información a la plataforma, la debe dar de baja.
Ahora bien, si a nosotros un abogado no nos lo comunica, pero nos lo comunica el deudor o nos lo comunica el acreedor que ya ha cobrado, también la daremos de baja, siempre que conste acreditada. Pero en principio es una responsabilidad del abogado, que es el que ha subido la información a la plataforma. ¿Sí? Bueno, que muchas gracias. Yo creo que ha quedado todo muy clarito, vamos, por lo menos a mí. Me parece una herramienta muy útil y conforme vaya avanzando, desde luego. Otra última pregunta. ¿Cobra el registro de impagados judiciales alguna comisión de recobro? No. Cuando he hablado del precio he querido insistir en eso. No hay más tasas, no hay suscripciones, no hay comisiones, solamente se cobra 29,90 por cada reclamación que se sube a la plataforma o 39,90 en caso de que ese primer requerimiento se haga a través de Burofax. Es el único precio que se cobra. Correcto. Pues me parece muy práctico y más en estos tiempos. Vaya, la pandemia me parece a mí que nos va a hacer tener más trabajo. No, esto va a ser, madre mía, la locura. No, y sobre todo también la información preventiva, lo que hablabais del tema de arrendamiento, que yo voy a hacer un arrendamiento importante y previamente quiero verificar con quién me juego los cuartos, ¿no? Claro. Está bien. Pues... En ese caso, yo, por ejemplo, una de recomendación que siempre hacemos es que, aparte de consultar nuestro fichero del registro de impagados, otra fuente muy importante de información la da esos informes comerciales que también tenéis en el apartado de servicios de abogacía. Porque bueno, normalmente cuando hacemos la presentación de física nos acompaña también una persona, el director comercial de ESA, y ellos decían que, claro, no es lo mismo que en ese informe de repente veas que han consultado 5 o 10 empresas o personas físicas a que de repente esa empresa la han consultado en los últimos 2 meses 200. Pues ya te da una sensación de que no eres el único preocupado para ver si cobra o no. Y luego también otro tipo de información como la actividad, si mantiene actividad, si no mantiene, pues precisamente pues para tener la máxima información posible y tomar la decisión más inteligente. Pues me parece muy bien. Por cierto, una vez que superas las 3 consultas gratuitas de Informa, ¿qué precio tienen las consultas? ¿Tenemos alguna bonificación con respecto a lo que ellos tienen en el mercado, ¿no? Sí, el precio ellos que tienen en el mercado para este informe, mejor dicho, que se ha hecho expresamente para este proyecto, se hace sobre los criterios también de los abogados. Es decir, es un informe específico de abogacía y en el caso de otros informes similares tiene un coste de 15 euros para el usuario. Y en este caso se ha llegado a un acuerdo con la empresa para dejarlo, después de esos 3 informes gratuitos, a 4,95, si no recuerdo mal el informe. Es un precio que incluso los comerciales de esta empresa casi se les tiran al cuello, es decir, que es demasiado barato. Bueno, pero depende ya del volumen, ¿no? Y ya por último, claro, efectivamente. ¿Cómo me cobráis? Es decir, yo ahora mismo quiero colgar una deuda, sé que me quiero coger la fórmula de los 29,90 euros. ¿Cómo me cobráis ese importe? La plataforma tiene sistema de pagos como cualquier otro e-commerce de Internet. Puede ser por tarjeta bancaria, puede ser Visa, Mastercard, PayPal, pago seguro. Incluso si hay algún tipo de problema y esa persona, por lo que sea, no tiene tarjeta bancaria, se podría hacer incluso por transferencia bancaria previo aviso a nuestro equipo para facilitar toda la información. Muy bien. Pues yo ya lo tengo todo claro, creo. Muy bien. Creo que hay una pregunta en el chat de José María que dice, las deudas que tenemos con nuestros clientes para proceder a su inscripción en el RIF, ¿es necesario e imprescindible tener sentencia favorable? Es decir, ¿tenemos que acudir previamente a una jura de cuentas, por ejemplo? Sí. Actualmente es obligatorio tener una resolución judicial firme. O sea, en este caso tendrás que tener la resolución de la jura de cuentas. Pero sí que es cierto que el fichero es un fichero vivo. Como ha dicho Eleazar, son muchas las novedades que tenemos previstas y estamos negociando la posibilidad de que se pueda incluir deuda prejudicial en el fichero.
Si se pudiera meter deuda prejudicial, que estimamos que a partir del mes de septiembre, octubre, podremos hacerlo, ya se podría meter una minuta sin necesidad de que tenga la resolución judicial firme y sin tener que tener la jura de cuenta. Pero actualmente, a día de hoy, es necesaria la jura. Pues muy bien. Creo que tenemos también otra pregunta, Reyes, que es, ¿se puede reclamar una deuda de costas judiciales sin necesidad de ejecutar? ¿Con el decreto de LAG es suficiente o es necesaria ejecución privada? Ejecución previa, perdón. No necesita la ejecución previa, basta con el decreto. Con la firmeza del decreto ya puede reclamarla. Pues nada, muchas gracias. Pues Muy bien. Muchas gracias a vosotros por atendernos. Y la pena es que no haya podido ser presencial, pero bueno, estas son las circunstancias que tenemos y este medio la verdad es que está solventando muy mucho estas cuestiones, ¿no? Agradeceros mucho vuestra información y seguiremos en contacto, como es obvio. Muy Muchas bien. gracias. Muchísimas gracias, Que decano. vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.